¿Qué tal, apreciados amigos? Mientras vamos preparando el bosquejo de esta lección, permítanme alcanzar otro pequeño estudio con 3 lecciones de nuestro repaso de hoy. Este video titulo "Y ahora son mucho más", en alusión pues al crecimiento que tuvo el pueblo. La lección llama a este tema 1000 veces numerosos, porque el pueblo se había multiplicado, que salieron alrededor de 2 o 3 millones de Egipto y ahora sobrepasaban ese número. Habían pasado 40 años, imagínense. Bueno, de este estudio vamos a extraer los siguientes puntos para poder pues reflexionar un poco en lo que venimos estudiando. El primer tema que deseo compartir titula "Dios os ha multiplicado". Y esto es lo que Moisés les dice en Deuteronomio 1:10. Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas en el cielo en multitud. Claro, 40 años, el pueblo tenía que crecer. Pero miren, de aquí es interesante entender la siguiente lección. Una gran demostración del poder y amor de Dios radica en el hecho de que el pueblo de Israel se multiplicó en el desierto. Para esto tendríamos que imaginar cómo es vivir en el desierto. No es el mejor lugar para vivir, para crecer, no es el mejor lugar para que un pueblo se establezca. Y a pesar de que hay actualmente ciertas naciones que viven en zonas desérticas, entendamos que ellas gozan de comodidades. El pueblo de Israel era errante, no tenía un lugar fijo, el pueblo de Israel estaba en constante movimiento. No era sencillo. Por eso, en uno de los ambientes más errantes y hostiles para cualquier pueblo, Dios los multiplicó. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decirles? Que Dios estuvo cuidando a su pueblo a pesar que por sus propias acciones ellos fueron llevados a vagar 40 años. Esos 40 años Dios los estuvo bendiciendo. Esos 40 años Dios estuvo cuidando de ellos. Me gusta mucho la declaración de Nehemías. Otro ejemplo de la gracia de Dios, esto lo dice en la lección, está descrito por el profeta Jeremías. Los sustentaste, dice, 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Querido amigo, nosotros estamos en un mundo que cada vez es un desierto. Cada vez es difícil encontrar cosas buenas en el mundo. Y hay bastante peligro. Pero en este mundo hay un Dios que te cuida, hay un Dios que te protege, hay un Dios que hará en ti lo que dice Nehemías: no tendrás necesidad y tus pies no se hincharán, no te cansarás, no te agotarás, porque hay un Dios que está velando por ti. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo y eso es lo que desea hacer con nosotros. Entonces, ese es el primer punto que quise compartir con ustedes. El hecho de que Dios multiplicara el pueblo era una demostración de su amor, de su misericordia, de su cuidado. Y eso el Señor quiere hacer contigo. Vamos a ver ahora de qué trata la segunda lección. 1000 veces más. Así llamo a esta segunda parte, que también lo dice Moisés, Deuteronomio 1:11. El Señor, Dios de vuestros padres, dice: os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Este era el deseo de Moisés, que el Señor siga bendiciendo. Moisés, sabemos que Deuteronomio está también considerada como una despedida de parte de Moisés. Por eso les dice antes de despedirnos que el Señor los siga bendiciendo. Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que le multiplicara 1000 veces más de lo que Dios ya lo había hecho. Apreciado amigo, es innegable que mientras tú y yo esperemos a Cristo, Él nos va a bendecir. Él va a bendecirnos. Recuerda lo que estudiábamos ayer y puedes buscar el comentario del día de ayer. El Señor no se ha olvidado de su pueblo, Él va a cumplir, Él es fiel a su palabra, y eso es lo que hizo con Israel. Entonces Moisés desea que el pueblo siga multiplicándose, Moisés desea que el pueblo siga creciendo, y aquí hay algo que debemos de entender. Recordemos que las bendiciones van de la mano del cumplimiento de la misión. Es decir, Israel iba a seguir creciendo como todo pueblo, pero ese crecimiento involucraba, disculpen, el ir y predicar.
El pueblo tenía que ser un caudal de bendición y el crecimiento del pueblo involucraba la salvación y conversión de las naciones paganas. Es decir, el pueblo no solo tenía que crecer porque les nacían hijos, sino porque iban alcanzando a otras naciones la promesa de Cristo, la promesa de salvación, el evangelio eterno, la verdad presente. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo. Entonces, cuando Moisés les dice a todos ellos que el Dios os siga bendiciendo y siga multiplicando, tiene que estar dentro del contexto del cumplimiento de la misión, algo que lamentablemente Israel en gran manera olvidó. Pero para eso estamos estudiando, para no olvidar, y nosotros también tenemos que recibir esa bendición en el sentido de que tenemos que predicar, tenemos que anunciar a otras personas el evangelio eterno. Este es el segundo punto que quise compartir y ahora vamos a ver el tercero. La organización del pueblo. Esta parte es sumamente importante, es interesante, porque el pueblo había crecido, el pueblo iba a seguir creciendo. Y Moisés les dice, por favor recuerden cómo es que el Señor me dio sabiduría para dirigirlos. Dadme de entre vosotros, les recuerda lo que él dijo, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Recordemos que la tarea que cargaba Moisés era muy pesada, al punto que su suegro le dijo, Moisés, permíteme darte un consejo. Y Moisés le dijo, bien, ¿cuál es el consejo? Organízate. Tú no puedes liderar solo a este pueblo. Organízate en grupos de 10, 50, 100, de 1000. Toma esa organización y trabaja de esa manera. Si no, vas a terminar muerto, Moisés. Y Moisés puso en práctica. Eso le está recordando. ¿Y por qué les recuerda? Porque el pueblo tenía que seguir siendo organizado. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas. El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su esmero como por su sencillez. Ahora, si tú has revisado el comentario que hace la lección, hay una palabra que se emplea también para congregación dentro de toda esta organización, que en el Nuevo Testamento se aplica para la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano, querido amigo? La organización de una iglesia es fundamental. Esto significa dos cosas. Número uno, que sin orden, sin organización, no hay avance. Es en vano, es necio trabajar desordenadamente. Y número dos, que el Señor obviamente trabaja a través de un pueblo organizado, trabaja a través de una iglesia organizada. Es común oír, y sobre todo estos días que hemos estado confinados, que muchas personas dicen, ya no es necesario pertenecer a una iglesia, no, yo considero que basta creer en Dios, es todo lo que se necesita. Y lo importante es creer en Dios, por supuesto, pero Dios, recuerden, trabaja a través de una iglesia. Sí o sí tenemos que pertenecer a una iglesia. Ahora, no cualquier iglesia, obviamente el remanente, y siempre lo he dicho que es la iglesia adventista. La iglesia organizada es parte del plan de Dios. Pastor, pero los líderes se equivocan. Está bien, Moisés no se equivocó, los jueces no se equivocaban, los reyes no se equivocaban. Esto no quiere decir que ellos tengan licencia para pecar, pero en su naturaleza pues se van a equivocar, pero a pesar de esas equivocaciones Dios dirige a su pueblo. Esta es idea de Dios, esto es plan de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Sobre mí, que soy la roca, vas a edificar la iglesia, y no puede haber iglesia sin organización. Esto es un plan de Dios. El orden en la primitiva iglesia, dice Hechos de los Apóstoles, la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. El orden de la iglesia, su organización, su estructura, le permitió a esta iglesia seguir firmemente la comisión que Dios le había dado y colocarse y vestirse esa armadura que Dios desea. Entonces, apreciados amigos, el último punto a compartir tiene que ver con una iglesia organizada a la cual tú y yo debemos de pertenecer, porque es el plan de Dios. Y pertenecer a una iglesia es sinónimo de ser bendecidos. Y así, acompañado de los gallitos que ya
vienen cantando esta mañana, apreciado amigo, les recuerdo que ya estoy trabajando en el bosquejo de esta lección. De la misma manera, el día sábado podremos ahondar más detalles de este estudio. Recuerden que ha estado con ustedes el pastor Joab Antesana y por mi parte me despido deseándoles muchas bendiciones.